Era una mañana tranquila en el campo. El sol comenzaba a despuntar tímidamente en el horizonte. Sus primeros rayos dorados se filtraban a través de las ventanas de una pequeña casa de adobe, iluminando suavemente los rostros de Camila y su madre Amalia. Vivían en las afueras de un pueblo rural, rodeadas por los vastos campos de maíz y árboles frutales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde fuera, la vida de ambas podría parecer sencilla, incluso carente de lo esencial, pero para Camila cada rincón de ese hogar estaba impregnado de un amor tan grande que lo hacía todo perfecto. Camila, con solo 10 años, era una niña pequeña y delgada, de cabello oscuro y ojos grandes que siempre reflejaban una curiosidad infinita por el mundo que la rodeaba. A pesar de no tener ropa nueva ni lujosa, su madre, con manos siempre ocupadas y llenas de amor, se encargaba de coser y remendar lo que fuera necesario para que su hija nunca sintiera que le faltaba algo. La modestia de sus ropas no era un obstáculo para la niña, quien se sentía igual a los otros niños del pueblo. Para ella, lo único que importaba era el amor que recibía de su madre, y con eso su vida era perfecta. Cada mañana, antes de que el sol estuviera completamente en el cielo, las dos compartían una rutina que parecía más una danza de sincronía y amor. El aroma del café que Amalia preparaba con mucho esfuerzo se deslizaba por toda la casa, despertando a Camila antes de lo habitual. Aunque el dinero apenas alcanzaba para conseguir los granos de café, para Amalia no era un sacrificio. Era un acto de amor que se repetía todos los días, una tradición que había enseñado a su hija a valorar las pequeñas cosas. El desayuno de esas mañanas no era una gran comida, sino lo poco que tenían. Un trozo de pan duro, algo de fruta recogida del campo o una tortilla hecha con las últimas reservas de maíz. Pero para Camila, esos pequeños banquetes eran un festín. Cada bocado era una muestra del esfuerzo y dedicación de su madre, quien no solo le daba de comer, sino que le ofrecía todo su amor en cada gesto, en cada mirada. Amalia, siempre dispuesta a hacer que su hija se sintiera especial, le enseñaba a ver la belleza en lo simple. En los paseos por el campo señalaba las mariposas que revoloteaban entre las plantas y le hablaba de lo que representaban. ¿Sabes lo que simboliza la mariposa?, le preguntaba con voz suave. La transformación, mi amor. Significa que siempre podemos cambiar, volar más alto. Camila, fascinada, escuchaba con atención, disfrutando de esas pequeñas lecciones de vida que su madre compartía, impregnando en ella un sentido profundo de esperanza y fortaleza. A pesar de las carencias, su hogar estaba lleno de alegría. Cuando las dificultades del día a día se hacían presentes, las palabras de Amalia transformaban todo en algo mucho más llevadero. En el trabajo de costura, aunque el pago fuera bajo y las horas largas, Amalia nunca permitía que la pobreza afectara el bienestar de su hija. Camila veía cómo su madre tejía las telas con dedicación, como si con cada puntada estuviera también dejando su amor plasmado en el mundo. El día comenzaba y terminaba en esa rutina que las unía profundamente. A los ojos de Camila su vida era perfecta, porque siempre estaba llena del amor incondicional de su madre. Para ella no existía mayor seguridad ni consuelo que estar junto a Amalia. Todo lo demás, incluso la pobreza, se desvanecía cuando ambas estaban juntas, rodeadas de ese cariño constante que parecía hacerlas invencibles. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, Amalia se levantaba antes que Camila para comenzar con las tareas del día. La niña, aún envuelta en su cobija, se despertaba lentamente al sentir el cálido aroma del café que su madre preparaba. Aunque el dinero escaseaba y las reservas de café eran mínimas, para Amalia nunca fue un sacrificio. El café era una forma de regalarle a su hija una pequeña parte de confort, una rutina que, aunque sencilla, estaba cargada de amor. Mientras el aroma llenaba la casa, Amalia se encargaba de otros pequeños detalles. Cocinaba, barría, limpiaba. Camila, con los ojos aún somnolientos, se levantaba y se dirigía hacia el centro de la casa, donde su madre, ya vestida con su ropa sencilla, comenzaba a preparar el desayuno. A veces no había más que un trozo de pan, tal vez un poco de fruta recogida del campo o una tortilla hecha con las últimas reservas de maíz, pero esos pequeños momentos siempre fueron festines para la niña. No importaba lo que había sobre la mesa, pues la presencia de su madre transformaba todo en algo mágico. El desayuno no era solo un acto cotidiano, era una oportunidad para estar juntas, para compartir esas pequeñas enseñanzas que Amalia siempre ofrecía. Cada bocado que Camila tomaba,
Cada sorbo de leche o café venía acompañado de palabras llenas de sabiduría, palabras que le daban sentido a la vida, aún en medio de la pobreza. «Mira, mamá, una mariposa», exclamaba Camila, señalando con sus ojos grandes y brillantes una criatura de colores vivos que revoloteaba cerca. «¿Sabes lo que significa una mariposa?», preguntaba Amalia con su voz suave y calmada. «Es símbolo de la transformación, mi amor. Siempre podemos cambiar, siempre podemos volar más alto». Estas pequeñas lecciones eran las que Camila atesoraba. No solo hablaban de la naturaleza o de las mariposas, sino de la vida misma. Camila, a través de los ojos de su madre, aprendía a ver la belleza en lo que otros podrían considerar insignificante. Mientras las dos caminaban por el campo, Amalia le enseñaba que incluso los momentos más simples tenían algo especial, algo que valía la pena observar y valorar. Para Camila, su madre era una especie de guía, una luz que transformaba lo ordinario en extraordinario. Después de que Amalia terminaba con las tareas domésticas, se dirigía al pueblo para entregar sus encargos de costura. El trabajo era duro, las horas largas y el pago a menudo no alcanzaba ni para cubrir los gastos más básicos. Pero a pesar de la escasez, Amalia nunca se quejaba. Su trabajo, aunque no era reconocido por muchos, estaba impregnado de una dedicación que iba más allá del dinero. Cada puntada, cada costura era un acto de amor hacia su hija, una forma de proveerle lo que necesitaba, incluso si aquello no significaba una vida llena de lujos. Camila, mientras tanto, jugaba cerca de su madre, observando cómo interactuaba con los clientes del pueblo. Aunque algunos no eran tan amables como deberían, Amalia nunca les devolvía una mirada de resentimiento. Siempre volvía a casa con la misma calma que la había caracterizado toda su vida, haciendo que la escasez pareciera invisible a los ojos de su hija. Camila, en su inocencia, no sabía lo difícil que era todo, pero sí sentía el amor profundo que su madre ponía en todo lo que hacía. Para ella eso era suficiente. La vida, aunque difícil, se sentía perfecta mientras estuviera junto a Amalia. Pasaron los días y con ellos la rutina de madre e hija continuó fluyendo como una melodía que Camila conocía de memoria. Cada mañana el sol asomaba con sus rayos dorados, tiñendo de luz suave las paredes de la casa de adobe, mientras Amalia preparaba el desayuno y Camila se despertaba aún arrullada por el calor de las mantas. Los pequeños momentos compartidos entre las dos eran los pilares de la vida de la niña, los instantes que no cambiaría por nada. Uno de los momentos más especiales para Camila era cuando salían a caminar juntas por el campo. Amalia, siempre atenta a los pequeños detalles, le enseñaba a ver lo que muchos no notaban: las flores que crecen a la orilla del camino, los pájaros que vuelan en formación y las mariposas que, con su vuelo delicado, danzaban de un lado a otro entre las plantas. Camila, con su mirada curiosa, se detenía en cada una de ellas, fascinada por todo lo que su madre le mostraba. «Mira, mamá, una mariposa», decía Camila, señalando emocionada la colorida criatura que revoloteaba cerca de ellas. Amalia se agachaba, poniéndose a la altura de su hija, acariciando suavemente su cabello. «¿Sabes lo que simboliza la mariposa?», preguntaba con voz suave. «Es la transformación, mi amor. Significa que siempre podemos cambiar, volar más alto. No importa lo que pase, siempre hay un momento para renovarse». Estas lecciones de vida eran el alma de las caminatas. Para Camila, cada palabra que salía de la boca de su madre era como una semilla que se plantaba en su corazón. El amor con el que Amalia le hablaba, su paciencia y ternura, hacían que Camila creciera segura de sí misma, confiada en que el mundo estaba lleno de belleza, incluso cuando las cosas parecían complicadas. Aunque la vida no era fácil para ellas, Amalia siempre lograba convertir cada día en una oportunidad para enseñar a su hija algo nuevo. Las carencias no las derrotaban, más bien las unían más, las hacía fuertes. Mientras Camila jugaba cerca de su madre, mientras ella cosía, la niña aprendía que el trabajo, aunque arduo, era una forma de expresión. Cada puntada, cada hilo que Amalia hilaba tenía un propósito: crear, construir y sostener su hogar. El valor de lo que no se veía estaba en cada esfuerzo, en cada acción que no pedía nada a cambio. A menudo el día se alargaba hasta la noche, cuando Amalia, exhausta, se acomodaba junto a su hija en la cama. En esos momentos, Amalia le contaba historias inventadas sobre princesas que vivían en castillos hechos de flores, sobre estrellas que guardaban secretos y mundos mágicos donde todo era posible. Camila, con los ojos brillantes, escuchaba atentamente.
Cada historia era un escape, un refugio en la que el amor y la seguridad de su madre la envolvían. El vínculo entre ellas era irrompible. Camila sentía que no necesitaba nada más en el mundo mientras estuviera al lado de su madre. A pesar de las dificultades, su vida estaba llena de magia porque el amor que su madre le ofrecía parecía transformar todo lo que tocaba. No había nada en el mundo que pudiera romper esa burbuja de felicidad que ambas habían construido. Un mundo donde el amor incondicional lo hacía todo posible. Los días seguían su curso tranquilos y predecibles hasta que una sutil diferencia comenzó a marcar la vida de Camila y Amalia. Aunque todo parecía igual, la salud de Amalia comenzó a declinar sin que la niña pudiera entender completamente lo que ocurría. Era un cambio tan silencioso como una sombra que se alargaba, difícil de captar con claridad, pero palpable en los detalles que ya no escapaban a los ojos de Camila. Amalia había sido siempre la roca en la que la niña se apoyaba, su figura fuerte y llena de energía, dispuesta a enfrentar cualquier desafío con una sonrisa. Pero ahora algo en su actitud había cambiado. La tos que antes solo aparecía de vez en cuando se volvió más frecuente, y su piel, que siempre había tenido ese brillo saludable, comenzó a palidecer, como si una energía invisible la estuviera consumiendo poco a poco. Aunque intentaba ocultar sus malestares para que Camila no se preocupase, los ojos de la niña no podían dejar de notar cada detalle. En su inocencia, Camila trataba de explicar el cansancio de su madre como parte de la rutina diaria, tal vez por el trabajo extra, o quizás porque había estado ocupada cosiendo para los clientes del pueblo. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de que algo no estaba bien se volvía más persistente. Un día, mientras caminaban hacia el pueblo, Amalia de repente se detuvo en seco, llevando una mano al pecho, como si le faltara el aire. Camila, que había estado recogiendo flores silvestres como solía hacer, se alarmó y corrió rápidamente a su lado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con voz preocupada, sus grandes ojos reflejando la angustia que comenzaba a sembrarse en su corazón. Amalia sonrió con dificultad, como si intentara tranquilizar a su hija con una expresión que ya no podía esconder la fatiga en su rostro. Solo un poco de cansancio, mi amor. No te preocupes, estoy bien, respondió, pero su mirada perdida y el leve temblor en su voz dejaban claro que sus palabras no del todo sinceras. Desde ese momento, Camila ya no pudo ignorar lo que estaba ocurriendo. La vitalidad de su madre había comenzado a desvanecerse, y la niña, aunque no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, empezaba a sentir una creciente inquietud en su interior. Las noches, que antes estaban llenas de risas y cuentos inventados por Amalia, comenzaron a ser diferentes. Amalia ya no tenía fuerzas para leerle historias o inventar relatos sobre princesas y castillos. Ahora solo podía quedarse en silencio, acostada al lado de su hija, con el rostro marcado por un cansancio profundo. La madre trataba de hacer todo lo posible para que Camila no notara lo que pasaba. Seguía trabajando en casa, aunque sus manos ya no tenían la misma energía. Las costuras eran más lentas, las sonrisas más forzadas, y la dulzura que siempre la había acompañado comenzaba a desvanecerse. Aunque trataba de seguir como si nada estuviera cambiando, los ojos de Camila veían una transformación que, aunque sutil, era imposible de ignorar. La niña sentía que su mundo, que hasta entonces había sido un refugio de amor y seguridad, comenzaba a agrietarse. Algo en el aire estaba diferente, algo que no podía comprender, pero que la hacía sentirse incómoda y preocupada. La idea de que su madre ya no fuera la misma comenzaba a aferrarse a su corazón, generando una ansiedad que no lograba entender del todo. Sin embargo, en su inocencia, lo único que podía hacer era aferrarse a su madre, intentando calmar sus miedos con pequeños gestos de cariño, aunque sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. El cambio en Amalia fue cada vez más evidente para Camila. La tos, que antes solo era una molestia ocasional, ahora era constante y su piel palidecía con cada día que pasaba. A pesar de que su madre intentaba disimularlo, Camila comenzaba a notar los pequeños detalles. Las manos de Amalia, siempre firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente al sostener la aguja con la que cosía. La energía que solía llenar la casa ya no estaba allí. Aunque Amalia trataba de ocultar su malestar, la niña sentía que algo oscuro comenzaba a envolverlas, como si el sol que solía brillar tan cálidamente estuviera perdiendo su fuerza. El cansancio de Amalia parecía haberse instalado en cada rincón de su ser.
Ya no se levantaba tan temprano como antes. El desayuno que solía ser preparado con tanto cariño ahora era apenas lo suficiente para que ambas pudieran seguir con su día. Camila se preocupaba, pero no sabía cómo preguntar. Cada vez que intentaba mencionar algo, su madre la calmaba con una sonrisa que no lograba ocultar del todo el dolor que se reflejaba en sus ojos. Las palabras de consuelo que Amalia ofrecía a su hija se volvían cada vez más suaves, como si estuviera luchando por encontrar la fuerza que siempre le había caracterizado. Una tarde, mientras caminaban hacia el pueblo, ocurrió algo que hizo que la niña dejara de evadir la verdad. Amalia se detuvo de repente, colocando una mano en su pecho. Su rostro se tornó pálido y por un momento Camila pensó que su madre caería al suelo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó angustiada, sin poder ocultar la preocupación en su voz. Amalia, respirando con dificultad, la miró y con una sonrisa débil le acarició el cabello, intentando tranquilizarla. «Solo es un poco de cansancio, mi amor. Nada grave. No te preocupes». Pero esa sonrisa no fue suficiente para calmar la inquietud que crecía en el corazón de Camila. A partir de ese día algo se quebró en su interior. La niña comenzó a darse cuenta de que su madre ya no podía esconder su sufrimiento, aunque lo intentara. La tos persistente, la fatiga que no desaparecía, el rostro demacrado, todo eso se fue acumulando y el peso de la realidad comenzó a inundar el corazón de Camila, quien por primera vez entendió que algo más serio estaba ocurriendo. Esa noche, mientras ambas se acurrucaban en la cama, la casa que siempre había estado llena de risas y relatos se tornó silenciosa. Amalia, agotada, no tenía fuerzas para contarle a Camila las historias que tanto amaba. En lugar de eso, la niña escuchaba el leve sonido de la respiración de su madre, más profunda, más cansada, y sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse lentamente. Camila no podía dejar de pensar en lo que había visto en su madre, un ser fuerte, lleno de vida, ahora agotado por algo que no entendía. Sus juegos, sus risas, sus momentos juntos, todo eso comenzaba a esfumarse. La niña trataba de aferrarse a las pequeñas certezas que su madre le había dado, pero todo a su alrededor parecía estar cambiando sin que pudiera detenerlo. Cada día, Camila observaba a su madre con más miedo. No comprendía lo que le estaba pasando, pero sentía que las respuestas no estaban lejos. Lo único que podía hacer era estar cerca de ella, intentar ofrecerle consuelo, aunque su corazón estuviera lleno de una tristeza que aún no podía comprender del todo. La situación de Amalia empeoró con cada día que pasaba y el cansancio que la consumía era más evidente. Camila, con su corazón lleno de temor, comenzaba a notar detalles que antes había ignorado. Su madre, que siempre había sido una figura sólida, se había convertido en alguien frágil, con los ojos cansados y las manos temblorosas. Cada mañana cuando se levantaba para preparar el desayuno, su cuerpo se movía lentamente, como si cada paso costara un esfuerzo enorme. Camila al principio pensó que era solo el trabajo acumulado, las largas horas de costura y los esfuerzos de la vida cotidiana, pero la constante tos de Amalia y su palidez le decían otra cosa. Las noches que antes eran llenas de historias y risas, ahora se habían vuelto silenciosas y cargadas de un peso invisible. Camila se acurrucaba junto a su madre en la cama y aunque la abrazaba con todas sus fuerzas, sentía un vacío en el aire. Las palabras de consuelo de Amalia, siempre tan sabias y reconfortantes, ahora eran menos frecuentes. Cada noche la niña escuchaba el suave susurro de la tos de su madre, un sonido que se hacía más inquietante con cada respiración. Un día, Amalia finalmente cedió a la realidad de su enfermedad. La tos era más severa y la fatiga que la agobiaba la hacía incapaz de hacer las tareas diarias con la misma energía de antes. La mujer, que siempre había sido el pilar de la casa, se veía cada vez más derrotada, su rostro demacrado reflejando el sufrimiento que trataba de ocultar. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a caer, Amalia le dijo a Camila que necesitaba ir al médico del pueblo. La niña, aunque preocupada, no cuestionó a su madre, creyendo que era solo una de esas visitas rutinarias que a veces tenía que hacer. El viaje al médico fue corto, pero lo que ocurrió en la clínica cambió todo. El diagnóstico fue devastador: cáncer en etapa avanzada. El médico, un hombre mayor que siempre había sido amable con Amalia, la miró con pesar y le explicó que no había mucho que hacer. El tratamiento que necesitaba estaba fuera de su alcance económico y el tiempo que le quedaba era incierto, pero probablemente no más de unos pocos meses.
Las palabras del médico fueron como un golpe en el pecho de Camila, quien, aunque no entendía completamente lo que significaba, vio cómo su madre salía de la clínica con los ojos vacíos, como si el mundo entero se hubiera desmoronado a su alrededor. Amalia, al regresar a casa, intentó esconder la gravedad de la situación, pero las señales ya eran demasiado claras. Su tos se volvía más fuerte, su respiración más difícil, y su ánimo, que siempre había sido optimista, comenzaba a decaer. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad a Camila, pero le costaba mucho aceptar que su hija pronto quedaría sola. Mientras la niña jugaba cerca de ella, Amalia, con un leve suspiro, se sentó junto a la ventana y miró el campo que se extendía ante sus ojos. Era difícil imaginar que pronto su tiempo con Camila llegaría a su fin. A pesar de todo, trataba de mantenerse fuerte, pero sus fuerzas se estaban agotando. Esa noche, cuando el silencio envolvía la casa y el viento susurraba entre los árboles, Amalia finalmente habló. Con la voz quebrada, le confesó a Camila que estaba enferma. Aunque trató de sonar tranquila, la niña sintió el peso de la verdad en cada palabra. Estoy enferma, mi amor, pero no te preocupes, a veces las mamás se enferman, dijo mientras acariciaba el cabello de su hija, que la miraba con los ojos llenos de una incertidumbre que no sabía cómo expresar. A partir de esa noche, el ambiente en la casa se volvió aún más sombrío. Camila ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Aunque Amalia intentaba mantenerse fuerte, su cuerpo ya no respondía de la misma manera. La tos se había vuelto más grave y cada día la mujer se mostraba más agotada. Camila, aunque pequeña, sentía que algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. El amor que su madre siempre le había dado parecía estar ahora envuelto en una niebla de dolor y miedo. Las historias de princesas y castillos mágicos que Amalia solía contarle se desvanecieron, reemplazadas por largos silencios llenos de incertidumbre. Durante el día, Amalia pasaba más tiempo en la cama, descansando para intentar aliviar su cuerpo, mientras que Camila intentaba llenar el vacío que dejaba la ausencia de los momentos compartidos. Los juegos ya no eran tan frecuentes y la niña se encontraba más sola que nunca, aunque nunca se atrevió a decirlo en voz alta. Su mente de 10 años intentaba comprender lo que estaba pasando, pero las palabras que su madre le había dicho aquella tarde sobre la enfermedad no lograban calmar la angustia que la invadía. Un día, mientras caminaban juntas hacia el pueblo, Amalia se detuvo en seco, como si un peso invisible hubiera caído sobre ella. Con un gesto de dificultad puso su mano sobre el pecho, respirando profundamente, pero con visible esfuerzo. Camila, que hasta entonces había estado distraída observando las flores, se giró al instante al escuchar el leve sonido de la tos, ahora más áspera y dolorosa. ¿Mamá?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Amalia la miró con una sonrisa débil, pero sus ojos mostraban el cansancio profundo que ya no podía ocultar. Solo es un poco de cansancio, cariño. No te preocupes, dijo, pero su tono tembloroso no convenció a Camila. La niña, con el corazón acelerado, tomó la mano de su madre con fuerza, sin saber exactamente qué hacer. No entendía por qué, pero algo dentro de ella le decía que este momento era diferente a todos los demás. Camila miró a su madre fijamente, reconociendo en sus ojos la misma tristeza que sentía dentro de sí. Algo estaba cambiando, y la niña ya no podía cerrar los ojos ante ello. Ese día, después de regresar a casa, Amalia se quedó en la cama el resto de la tarde, agotada. Camila trató de seguir su rutina, pero la sensación de vacío era insoportable. No entendía por qué su madre, que siempre había sido tan fuerte, estaba tan cansada, tan pálida. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Amalia, la niña sentía que algo mucho más grave estaba ocurriendo, algo que ni su madre podía explicar. La casa, que antes estaba llena de risas y pequeños sonidos de felicidad, ahora era un lugar cargado de silencios. Los dos mundos que se habían entrelazado con tanto amor, el de Camila y el de Amalia, comenzaban a separarse lentamente. Las risas de Camila, que antes llenaban la casa, se desvanecían mientras observaba a su madre dormir, debilitada por la enfermedad que la estaba consumiendo. Cada vez que sus ojos se cerraban, la niña sentía que su mundo se hacía más pequeño, más sombrío. Y sin embargo, la esperanza seguía ardiendo débilmente en su corazón, como un faro que no podía dejar de mirar. Los días que siguieron fueron un lento caminar hacia la oscuridad. La salud de Amalia continuaba deteriorándose, y Camila, a pesar de su corta edad, comenzaba a entender que algo irreversible estaba ocurriendo.
La tos de su madre no desaparecía y su piel, ya pálida, se volvía cada vez más frágil. La casa, que antes era un refugio cálido lleno de risas y amor, ahora se sentía vacía, asfixiada por el peso del sufrimiento que ambas trataban de ocultar. Amalia se mantenía en la cama gran parte del tiempo, sus fuerzas disminuyendo con cada día que pasaba. A pesar de sus esfuerzos por parecer tranquila ante los ojos de Camila, la niña notaba que su madre ya no era la misma. El brillo en sus ojos se había desvanecido, y sus manos, que solían moverse con destreza mientras trabajaba, ahora temblaban ligeramente al intentar sostener una taza de té. Camila al principio trató de ignorarlo, pero a medida que los días pasaban, la verdad se volvió innegable. Amalia estaba enferma, y su enfermedad no era algo que pudiera desaparecer con un poco de descanso. Una tarde, Amalia, con gran esfuerzo, le dijo a Camila que irían al médico. La niña no comprendía completamente por qué, pero aceptó sin hacer preguntas. El camino al pueblo parecía más largo de lo habitual. La brisa fresca del campo acariciaba sus rostros, pero para Camila el aire estaba cargado de una tensión que no podía identificar. Amalia caminaba lentamente, con pasos vacilantes, como si cada uno de ellos fuera una carga. Camila la miraba con ansiedad, sin saber si su madre podía o no sentir lo que ella sentía, el miedo, la incertidumbre que se cernía sobre ellas. Al llegar a la pequeña clínica del pueblo, el médico, un hombre mayor de rostro severo, los recibió con una mirada preocupada. Después de realizar algunas pruebas, las palabras del médico cayeron sobre ellas como una sentencia. Cáncer en etapa avanzada, dijo con suavidad como si intentara suavizar el golpe. No hay mucho que se pueda hacer. El tratamiento necesario está fuera de su alcance económico. Lo siento, no hay esperanza. Probablemente le quede poco tiempo. Esas palabras tan simples pero tan devastadoras penetraron en la mente de Camila con una fuerza cruel. No comprendía completamente la magnitud de lo que el médico había dicho, pero veía la expresión en el rostro de su madre, esa expresión que reflejaba un miedo profundo y una tristeza imposible de ocultar. Amalia no podía mirar a los ojos de su hija. Era como si el mundo, que siempre había estado a su alcance, de repente se hubiera desvanecido. Cuando regresaron a casa, Camila trató de actuar con normalidad, pero dentro de ella todo había cambiado. Las paredes de la pequeña casa, que antes habían sido testigos de su felicidad, ahora se sentían extrañas, frías. Camila, al ver a su madre tan abatida, comenzó a temer lo peor. La idea de perderla, de que la única persona que había sido su todo ya no estuviera con ella, se instaló en su corazón como una sombra que no la dejaba tranquila. Esa noche, mientras se acurrucaban en la cama, el aire parecía denso. Amalia intentaba sonreír, pero su rostro mostraba la preocupación que no lograba ocultar. No te preocupes, mi amor, decía, pero las palabras sonaban vacías. Camila la abrazó con fuerza, intentando, en su inocencia, darle algo de consuelo. En ese abrazo ambas compartían un dolor profundo, el dolor de saber que, aunque se amaran con toda el alma, la enfermedad que acechaba a Amalia era algo que ni el amor ni la esperanza podían detener. La vida en la casa se volvió aún más silenciosa después de la visita al médico. Amalia, que ya no tenía fuerzas para hacer nada más que descansar, pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. Cada día parecía más difícil para ella, como si el tiempo se estuviera agotando rápidamente, y aunque trataba de mantener la calma frente a Camila, su cuerpo ya no respondía a las exigencias cotidianas. La niña, al verla tan frágil y vulnerable, sentía un vacío profundo en su pecho, un vacío que se extendía por toda la casa, donde antes había habido risas y amor. Durante las noches, cuando la oscuridad envolvía la casa, el silencio se volvía insoportable. Amalia apenas tenía energía para hablar y sus ojos, que alguna vez brillaron con sabiduría y alegría, ahora estaban apagados, llenos de una tristeza difícil de disimular. Aunque intentaba consolar a Camila, su hija ya podía ver la desesperación que se reflejaba en su rostro. Las historias que antes Amalia le contaba, aquellas que hacían que la niña se sumergiera en mundos mágicos, ahora habían desaparecido. La rutina que había sido tan reconfortante para ambas, ahora se había transformado en una serie de momentos tristes y llenos de incertidumbre. Una noche, mientras ambas se acurrucaban en la cama, Amalia, con un suspiro profundo, finalmente rompió el silencio. Con voz quebrada le confesó a Camila que la enfermedad era algo que no podía ocultar más. «Estoy enferma, mi amor», dijo, como si las palabras le costaran más de lo que nunca había imaginado.
Camila, que había notado el cambio en su madre, no dijo nada. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos buscaban los de Amalia. No te preocupes, mamá. Lo vamos a superar como siempre lo hacemos, respondió Camila, intentando aferrarse a la esperanza que aún quedaba en su interior, aunque sabía que la situación era más grave de lo que podía comprender. Amalia acarició su cabello con suavidad, tratando de dar un poco de consuelo, aunque ella misma sentía que su tiempo se estaba agotando. Sé que lo harás, mi amor. Eres fuerte, más de lo que piensas. Te he enseñado a ser valiente, y quiero que sigas adelante, pase lo que pase. Siempre estaré contigo, incluso cuando ya no pueda estar a tu lado, dijo, con la voz temblorosa. Camila, sin comprender completamente las palabras, abrazó a su madre con fuerza. En su pequeño mundo, ella aún creía que todo podía resolverse con amor, que nada sería más fuerte que el vínculo que compartían. Esa noche, Camila permaneció despierta por mucho más tiempo del habitual, aferrada a su madre, intentando retener el momento. Las palabras de Amalia, aunque llenas de amor, le rompían el corazón. En su mente, las promesas de su madre flotaban como susurros que se desvanecían con el paso del tiempo. Aunque Camila trataba de ser valiente en su interior, sentía una tristeza que no podía expulsar. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, se estaba desmoronando lentamente y no sabía cómo detenerlo. Amalia, con el rostro pálido, se quedó dormida con Camila abrazada a su pecho, mientras las sombras de la noche las envolvían, como si el mundo entero esperara, silencioso, lo que vendría. El tiempo, implacable y silencioso, siguió su marcha y la salud de Amalia continuó su inexorable descenso. La tos se volvió cada vez más áspera y profunda, y la fatiga que la agobiaba no desaparecía, sino que se intensificaba con cada día que pasaba. Camila, aunque aún tan pequeña, comenzaba a comprender que el tiempo que quedaba con su madre no sería mucho. En el fondo de su corazón, algo dentro de ella temía lo peor, pero su amor por Amalia la mantenía cerca, dispuesta a ayudarla con lo que fuera necesario. El hogar, que siempre había sido su refugio, comenzó a sentirse extraño para Camila. Cada rincón de la casa que antes estaba lleno de risas y juegos se había vuelto silencioso. Las paredes que alguna vez resonaron con las historias de princesas y estrellas fugaces, ahora solo contenían el eco del sufrimiento y la tristeza. A pesar de su dolor, Camila intentaba mantener su rutina. Se despertaba con el aroma del café que su madre aún lograba preparar, pero el esfuerzo que le costaba cada acción le recordaba constantemente la fragilidad de la mujer que la había criado con tanto amor. Las mañanas se convirtieron en momentos en los que por un instante todo parecía normal, pero esa normalidad duraba poco. Amalia, por su parte, seguía luchando en silencio. Sabía que no tenía mucho tiempo y cada día se sentía más agotada. La casa ya no era el lugar lleno de alegría que había sido, sino un sitio marcado por la enfermedad, el miedo y la angustia de lo que vendría. A pesar de ello, Amalia no quería que su hija la viera rendida. Así que, aunque su cuerpo no podía más, se esforzaba por sonreírle a Camila, intentando que no percibiera por completo la magnitud de su sufrimiento. Pero el cansancio en su rostro era innegable, y aunque la niña trataba de mantener su espíritu alegre, no podía evitar notar cada vez más el agotamiento en los ojos de su madre. Una tarde, mientras ambas caminaban hacia el pueblo, Amalia comenzó a dar pasos vacilantes. Su respiración era más pesada y parecía estar luchando por no perder el control. Camila, que la había estado observando con creciente preocupación, se acercó rápidamente a su lado, tomando su mano con fuerza. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con un hilo de voz, su corazón latiendo desbocado. Amalia la miró con una sonrisa forzada y le acarició la mano, intentando tranquilizarla. Estoy bien, mi amor, solo un poco de cansancio, dijo, pero sus palabras no podían ocultar el dolor que sentía. El regreso a casa esa tarde fue largo, y cada paso que Amalia daba parecía ser más difícil que el anterior. Cuando llegaron a la pequeña cabaña, Amalia se dejó caer en la silla junto a la ventana, agotada. Camila no la dejó ni por un momento. Se sentó a su lado, con los ojos llenos de preguntas no respondidas, pero entendiendo que había algo más grande que ella que estaba sucediendo. Aquella noche, cuando la oscuridad llenó la habitación, Camila, acurrucada junto a su madre, sintió un dolor profundo, como si un pesado velo cubriera su mundo. Aunque su madre le había hablado de ser valiente y fuerte, no podía evitar sentir que el tiempo se les escapaba de las manos, como la arena que cae lentamente de un reloj sin pausa.
Y así, con el corazón lleno de angustia, la niña se quedó dormida en los brazos de Amalia, temerosa de lo que el amanecer podría traer consigo. La mañana siguiente llegó con una quietud que parecía presagiar lo inevitable. Camila se despertó antes que su madre, como era costumbre, pero esa mañana algo se sentía diferente en el aire. El sol, aunque ya alto en el cielo, no podía disipar la pesada sensación que se había instalado en su corazón. Miró a su madre, que aún dormía a su lado, y la vio con una tranquilidad que no correspondía con la agitación que sentía por dentro. El rostro de Amalia estaba sereno, pero una palidez mortal se había apoderado de su piel. Las horas parecían transcurrir de forma errática, como si el tiempo mismo se hubiera detenido mientras la niña se preparaba para enfrentar lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. La casa estaba en silencio, y el calor del sol que entraba por las ventanas no logró disipar el frío en el ambiente. Camila, con los ojos llenos de incertidumbre, se acercó a su madre, acariciándole suavemente el cabello, como si eso pudiera devolverle la vitalidad que lentamente se desvanecía. Pero no lo hacía. Amalia seguía inmóvil y un miedo profundo comenzó a apoderarse de Camila. La niña sentía en su pecho una presión creciente, una sensación de angustia que no podía explicar, pero que la guiaba hacia la inevitabilidad. El día pasó lentamente, de manera extraña y pesada. Camila intentaba distraerse, pero todo lo que hacía parecía inútil. Cada rincón de la casa, cada objeto que tocaba la recordaba a su madre, a su amor, a todo lo que había perdido. El tiempo ya no tenía significado. Todo parecía haber quedado suspendido en una quietud que no le permitía escapar. En su mente se repetía una y otra vez el mismo pensamiento, que nada de lo que hiciera podía cambiar lo que ya estaba por ocurrir. Esa tarde, Amalia no pudo levantarse de la cama. Camila, con la angustia apoderándose de su ser, la observó mientras intentaba respirar profundamente. La tos de su madre era más fuerte que nunca, y sus ojos, que antes brillaban con una sabiduría infinita, ahora se veían vacíos y agotados. La niña sabía que el tiempo se les estaba escapando. Con el rostro desencajado por el miedo, Camila se acercó a su madre. «Mamá, ¿estás bien?», susurró con la voz temblorosa. Amalia la miró por un momento, pero sus ojos ya no tenían la claridad de antes. A pesar de sus esfuerzos por sonreír, la mujer no podía ocultar el dolor que la consume. Estoy bien, mi amor», murmuró, pero las palabras salieron entrecortadas, como si cada una de ellas fuera un esfuerzo titánico. Amalia, con un último suspiro, miró a Camila, y aunque sus ojos ya no podían mantener la luz que solían tener, la niña sintió una pequeña chispa de consuelo en la conexión que compartían. «Te quiero mucho. Siempre te querré», dijo con una voz tan suave que Camila apenas pudo escucharla. La niña, con el corazón roto, abrazó a su madre con toda la fuerza que pudo reunir. No quería soltarla, no quería enfrentarse a la verdad que sentía acechando en cada rincón de su ser. El último aliento de Amalia fue como un suspiro que se desvaneció en la quietud del aire. Camila, aferrada a ella, lloró en silencio, incapaz de comprender completamente la magnitud de la pérdida que acababa de sufrir. La mujer que había sido su todo, su guía, su amor, ya no estaba allí, y el vacío en su corazón comenzó a expandirse, como una grieta que jamás podría repararse. Camila se quedó abrazada a su madre mucho después de que su último aliento se desvaneciera. El silencio en la habitación era ensordecedor, una quietud profunda que no tenía respuesta. Aferrada al cuerpo de Amalia, la niña no podía comprender la magnitud de lo que había sucedido. Su mente, aún tan joven, no podía procesar que el amor incondicional que había conocido durante toda su vida ya no estaba allí. El peso del dolor era tan grande que parecía aplastarla por completo. La casa, que antes era un refugio cálido y lleno de vida, ahora se sentía fría y vacía. Camila, al mirar a su alrededor, veía cada rincón como un recordatorio de lo que había perdido. El sol, que aún brillaba en el cielo, no parecía alcanzar el corazón de la niña. Cada sombra en la habitación parecía más oscura que nunca. Había una tristeza tan profunda en su ser que por un momento pensó que nunca sería capaz de superarla. Después de un largo rato, Camila se levantó lentamente de la cama, aún abrazada a la carta que su madre le había dejado, la última prueba de su amor y su sabiduría. La carta, aunque sencilla, contenía las palabras que ahora serían su consuelo. La niña, con manos temblorosas, abrió el sobre con el nombre escrito con la letra de su madre y comenzó a leer las palabras que la seguirían por siempre.
Si estás leyendo estas palabras, significa que ya no estoy contigo, decía la carta. Lo siento tanto, mi amor, por haberte dejado sola. Este no era el final que imaginé para nosotras. Me duele el corazón pensar que ya no podré verte crecer ni sostener tu mano cuando más lo necesites. Perdóname por no poder seguir a tu lado, por no poder protegerte del dolor que estás sintiendo ahora. Las palabras, escritas con tanto amor, se hundieron profundamente en el corazón de Camila. Cada línea era un puñal que la atravesaba, pero al mismo tiempo le ofrecía un consuelo que no podía encontrar en ninguna otra parte. Te amo, mi pequeña. Siempre te amaré y siempre estaré contigo, decía al final de la carta. Las lágrimas caían por las mejillas de Camila mientras leía una y otra vez las palabras de su madre. Sabía que aunque Amalia ya no estuviera físicamente con ella, su amor seguiría siendo una fuerza que la guiaría en su camino. Sin embargo, el dolor de la ausencia era tan abrumador que, por un momento, la niña sintió que no podría soportarlo. La casa parecía aún más vacía, si cabe, sin la presencia de su madre. El día había transcurrido lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y Camila apenas había notado el paso de las horas. Finalmente, con un suspiro profundo, la niña dejó la carta a un lado y se levantó. Aún con el corazón pesado, pero con la firme determinación de honrar la promesa que Amalia le había hecho. A pesar del dolor, sabía que debía ser fuerte, tal como su madre siempre le había enseñado. El amor que su madre le había dado la había preparado para enfrentar lo que viniera, aunque el camino fuera incierto y doloroso. El funeral de Amalia fue un evento solemne, marcado por el lamento de quienes conocían a la mujer y sobre todo por el silencio pesado de Camila. Aunque las palabras de consuelo llovían a su alrededor, la niña no podía procesarlas. Estaba allí, en ese lugar lleno de rostros conocidos, pero sentía que se encontraba en otro mundo, uno donde la vida ya no tenía sentido sin su madre. La pequeña no comprendía por qué el destino había sido tan cruel, por qué su madre, la única persona que la había amado de manera tan incondicional, ya no estaría más con ella. El dolor la envolvía por completo, como una manta fría que no la dejaba respirar. Cuando la ceremonia terminó y todos comenzaron a retirarse, dejando a Camila sola con el cuerpo de su madre, la niña permaneció inmóvil junto a la tumba. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. En ese momento, el cementerio, en su quietud, se convirtió en el único lugar en el que sentía que aún podía estar cerca de Amalia. Era como si en ese pedazo de tierra fría estuviera un lazo invisible que la conectaba con su madre, un lazo que no podía romperse, aunque su cuerpo ya no estuviera allí. Esa noche, cuando las luces del pueblo se apagaron y la oscuridad se cernió sobre el orfanato, la niña se acurrucó en su cama. Sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La imagen de su madre, ahora solo un recuerdo, le dolía tanto que sentía que no podría soportarlo. Los ecos de los días felices que pasaron juntas resonaban en su mente, y el dolor se intensificaba, como si los recuerdos de la vida junto a ella fueran una agonía imposible de dejar atrás. Pero en ese dolor algo más comenzaba a nacer, algo que aún no entendía completamente. El tiempo en el orfanato fue una rutina dolorosa de castigos, burlas y humillaciones. Camila, sin su madre para protegerla, se convirtió en el blanco de la crueldad de las otras niñas, especialmente de Sonia, la líder del grupo. Cada día se sentía más aislada, más sola, pero el recuerdo de su madre, su carta, las palabras llenas de amor y esperanza que le había dejado, eran las que mantenían a Camila a flote. Mientras las demás niñas la ridiculizaban y la trataban con indiferencia, la niña se aferraba a las enseñanzas de Amalia. La fuerza de su madre seguía viva en ella, como un fuego que no se apagaba. A pesar de todo, había algo en su interior que no se rendía. Había aprendido, a través de las historias que su madre le contó y el amor que siempre le dio, que podía encontrar la fuerza dentro de sí misma. La niña no sabía cómo, pero sentía que algún día el dolor que la atormentaba encontraría su propósito. Y mientras la vida en el orfanato parecía cada vez más insoportable, Camila seguía adelante, como si una parte de su madre aún estuviera guiándola, protegiéndola. Ella sabía que, aunque su madre ya no estuviera, había un propósito en todo lo que había vivido, una lección de valentía y fortaleza que la acompañaría hasta el final de sus días. Los días en el orfanato parecían interminables para Camila. Cada rincón de ese lugar estaba lleno de desesperanza. Las niñas grandes la miraban con desdén,
burlándose de su tristeza y de su fragilidad. Sonia, la más cruel de todas, la trataba con una crueldad que parecía no tener fin, empujándola cuando pasaba por los pasillos, arrebatándole la comida en el comedor y dejándola dormir en el frío sin manta. Camila ya no respondía a las burlas, no lloraba más en voz alta, pero dentro de su corazón el dolor crecía con cada día que pasaba. El miedo se había convertido en su compañero constante, y aunque había aprendido a esconder sus lágrimas, nunca podía escapar de la soledad que la rodeaba. A menudo se refugiaba en su mente, en sus recuerdos. Pensaba en su madre, en las tardes tranquilas que pasaban juntas, en las historias de hadas y castillos hechos de flores. Pensaba en la carta que había dejado su madre, en las palabras que le aseguraban que, a pesar de todo, siempre estaría con ella. Esas palabras, aunque parecían ser un consuelo en su momento, se habían convertido en su única razón para seguir adelante. Mientras el orfanato se desmoronaba a su alrededor, Camila encontraba en esas enseñanzas de su madre una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Una tarde, después de otro día de humillaciones, Camila se escabulló en silencio cuando las luces del orfanato se apagaron, como siempre lo hacía cuando necesitaba escapar de todo. Había encontrado una grieta en la pared del orfanato, cerca de un viejo árbol cuyas raíces habían levantado una parte del muro. Era un pequeño agujero, suficiente para que ella pudiera pasar. Desde que había descubierto esa rendija, cada noche se escapaba en busca de paz, en busca de su madre. Aunque sabía que la tumba de Amalia ya no podía darle consuelo tangible, sentía que allí, entre las lápidas, estaba más cerca de ella. El cementerio había comenzado a ser su refugio. Esa noche el viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas crujieran en el suelo. Camila, como siempre, salió en silencio, evitando que las cuidadoras la escucharan. Se escabulló fuera del orfanato y caminó rápidamente hacia el cementerio. A medida que avanzaba, el frío de la noche se hacía más presente, pero no le importaba. Lo único que necesitaba era llegar allí, al lugar donde su madre descansaba. Sabía que aunque el mundo alrededor de ella estuviera oscuro y cruel, allí encontraría algo de luz. Al llegar, se detuvo frente a la tumba de su madre. La luna llena iluminaba el pequeño montículo de tierra y por un momento Camila se permitió sentirse en paz. Se arrodilló, tocando la fría piedra de la lápida, y comenzó a hablar en voz baja, como si su madre estuviera allí, justo frente a ella. Te extraño tanto, mamá. ¿Cómo voy a vivir sin ti? ¿Cómo voy a seguir? Las palabras se deslizaban suavemente entre sus labios, como si hablarle a la tumba pudiera aliviar el dolor que sentía en su pecho. A veces pensaba que podía sentir la presencia de su madre cerca, como si el viento que acariciaba su rostro fuera un susurro de ella, guiándola y protegiéndola. Ese día Camila no lloró. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que debía seguir adelante. En ese momento algo dentro de ella se encendió, una chispa de esperanza renovada. Aunque el dolor seguía siendo intenso, sentía que de alguna manera su madre estaba con ella. Las noches que pasaba en el cementerio se convirtieron en una especie de ritual para Camila. Cada vez que las luces del orfanato se apagaban y la rutina del día llegaba a su fin, la niña encontraba consuelo en sus escapatorias solitarias hacia la tumba de su madre. A pesar de las dificultades y de la soledad que la rodeaban, aquellas breves visitas al cementerio le daban un respiro, un lugar donde sus pensamientos y su dolor podían encontrarse con algo que, de alguna manera, sentía cercano, el recuerdo de su madre. Esa noche, sin embargo, fue diferente. El viento estaba especialmente fuerte, arrastrando hojas secas por el suelo y haciendo que las ramas de los árboles crujieran en la oscuridad. Mientras caminaba hacia el cementerio, Camila sintió una extraña sensación, como si algo estuviera por suceder. Algo que no podía identificar, pero que la hacía sentir inquieta. El aire parecía cargado de una tensión que la niña no podía comprender, pero que la rodeaba, envolviéndola mientras avanzaba hacia el destino que siempre la había reconfortado. Al llegar al cementerio, un cambio en la atmósfera la hizo detenerse por un momento. El lugar, siempre tan tranquilo, parecía diferente esa noche. El aire, más denso, parecía llevar consigo algo más que el frío habitual. Las lápidas, usualmente silentes y sombrías, ahora se alzaban como sombras imponentes en la oscuridad, y la luna llena brillaba con una intensidad inusitada, haciendo que cada rincón del lugar pareciera cobrar vida propia.
Camila, ignorando la sensación de incomodidad que la envolvía, se acercó a la tumba de su madre, su lugar sagrado. Se arrodilló como siempre lo hacía y apoyó las manos sobre la fría piedra, buscando consuelo. Pero algo en el ambiente hizo que su corazón se acelerara. La sensación de que no estaba sola creció en su pecho. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La inquietud que sentía se convirtió en una sensación palpable, como si el viento le susurrara algo a través de las hojas que caían. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no pudo dejar de mirar la tumba. Fue entonces cuando vio a la mujer. En un rincón del cementerio, una figura se erguía en silencio, mirando hacia la tumba de su madre. La mujer, con una postura sombría, estaba vestida con ropa simple y sus cabellos oscuros caían en cascada por su espalda. Camila la observó por un momento, con el corazón golpeando fuerte en su pecho, y un extraño reconocimiento la invadió. Algo en esa mujer le era familiar, pero no podía comprender por qué. La mujer se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de Camila. La niña, paralizada, sintió que la mirada de la mujer la atravesaba, como si pudiera ver directamente en su alma. Un sudor frío le recorrió la frente. La mujer, al ver la expresión desconcertada de Camila, habló suavemente con una voz llena de compasión y tristeza. «No te preocupes, hija. No soy quien piensas». La mujer la miró de nuevo, con una mezcla de asombro y ternura en su rostro. «Soy Elena, tu tía». Camila, completamente desconcertada, la miró fijamente, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Elena, su tía. La mujer que nunca había conocido, pero que ahora, en ese instante, parecía estar más cerca que nunca. Camila quedó inmóvil, sus ojos fijos en la mujer frente a ella, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Elena, repitió, con la voz quebrada, como si las palabras pudieran ayudarla a entender mejor la situación. La mujer, que se había girado para mirarla con una mezcla de tristeza y calidez, dio un paso hacia ella, su rostro reflejando una profunda comprensión. «Sé que esto es mucho para ti y que no lo entiendes aún, pero vine a buscarte, Camila. Soy tu tía, la hermana de tu madre». Elena habló con voz suave pero firme, como si intentara asegurarle que sus palabras eran sinceras, que su presencia allí no era una ilusión. La niña no podía dejar de mirarla, su mente llena de preguntas sin respuestas. Nunca había oído hablar de una tía, nunca nadie había mencionado a Elena, ni su nombre ni su existencia. A lo largo de su vida había creído que su madre había estado sola, que no había familia más allá de ellas dos. Y ahora, de repente, una mujer desconocida se encontraba frente a ella, diciendo que era su tía. No había manera de que Camila pudiera entender cómo alguien tan cercano podía haber permanecido en las sombras durante tanto tiempo. Elena se acercó un poco más, su mirada suave y preocupada. «Tu madre y yo éramos muy jóvenes cuando nos separaron. Yo fui adoptada por otra familia y nunca supe de ti. No sabía que existías hasta hace poco. Cuando me enteré, comencé a buscarte y ahora aquí estoy, al fin encontrándote». El rostro de Camila se llenó de confusión y un torrente de emociones la invadió. ¿Por qué no había sabido nada de ella? ¿Por qué su madre nunca había mencionado a esta mujer? ¿Qué le había pasado a su tía para que no la hubiera buscado antes? La mente de la niña daba vueltas, pero al mismo tiempo algo en su interior comenzó a suavizarse al escuchar las palabras de Elena. Era como si todo tuviera un propósito, y la llegada de esta mujer era la última pieza del rompecabezas que Camila no sabía que necesitaba. «Te he estado buscando durante tanto tiempo, Camila», continuó Elena, tomando las manos de la niña con suavidad. «Tu madre siempre quiso que estuvieras bien, y aunque no pude estar a su lado, nunca dejé de pensar en ti. Ahora estoy aquí para cuidarte». A pesar de la incredulidad que la invadía, las palabras de Elena comenzaban a calar en su corazón. Camila miró a la mujer, viendo en sus ojos un reflejo de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La figura de su madre, que siempre había sido su ancla, parecía ahora transformarse en algo diferente, algo que no podía controlar. En su lugar aparecía esta nueva figura, que a pesar de ser desconocida, traía consigo la promesa de algo más. «¿Realmente estás aquí para quedarte?», preguntó Camila, con voz temblorosa. La vulnerabilidad de la niña era evidente, pero su pregunta tenía la esencia de un deseo profundo, de pertenecer, de ser cuidada, de encontrar finalmente un hogar donde pudiera sanar las heridas del pasado. Elena asintió con determinación. «Sí, Camila, estoy aquí y no voy a dejarte. A partir de ahora vamos a ser una familia, juntas».
Camila no sabía qué esperar, pero en ese instante algo en su interior comenzó a cambiar. La promesa de un futuro diferente, de un lugar seguro y lleno de amor, comenzó a florecer en su corazón, aunque el camino por recorrer aún fuera incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía volver a respirar, que había una oportunidad para sanar y seguir adelante.